Bienvenido Ariel Gouseiro González en este nuevo live, este nuevo capítulo. Gracias por estar acá. Para mí es un placer enorme que estés acá. Has sido uno de mis grandes mentores y a su vez ya hemos hecho algo parecido hace muchos, muchos años cuando todo esto del streaming casi que no existía. Creo que por Lo Skype. hemos hecho por Skype, sí, sí, por Skype, ya ni me acuerdo cómo era, había que grabarlo de alguna Sí, forma, era era un- bastante complejo. Además, lo dejé haciendo porque se me rompió la computadora y no tenía otra forma de hacerlo, pero bueno, ahora que estamos en esta era de la comunicación, podemos aprovechar acá, así que nada, gracias por todo, no solo por estar acá, sino por eh, todas las preguntas que me has respondido, todas las veces que me has recibido y todo lo que me has compartido. Para mí es un honor tenerte acá y siempre agradecido. Y creo que también lo digo en nombre de una generación de entrenadores, de profesores de fuerza que nos has marcado profundamente a todos. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Para mí es un placer. Eh, por ahí me sorprende un poco esto de haber marcado en realidad. Bueno, me alegra, me llena, pero me sorprende a la vez porque No, no, te lo garantizo yo que soy de la generación que aprendió de vos, que todos te conocemos. Todos sabemos de casi que de McGill, gracias a vos, de entrenamiento inteligente, de Gray Cook. eh, lo hemos aprendido, es una generación que tiene mucho de Ariel Couseiro, 100%. bueno, es mi aporte. Sí, muchas gracias por eso. Bueno, hoy vamos a estar hablando de todo este tema nuevo que has estado publicando en las redes, que es un poquito un tema que ya me he estado dedicando hace un par de años, que es la respiración. Y sobre todo esto que hablas mucho de lo que es respiración funcional, dentro de ciertas metodologías, bueno, me interesa saber la historia de cómo Ariel Couseiro incorpora esta parte de respiración al mundo de la fuerza. ¿Cómo, cuándo, por qué? Yo sé que a vos te gusta contar historias, a mí me encanta escuchar historias, así que contanos un poquito este trasfondo. Bueno, en mí particularmente todo esto nace de la práctica del Karate Do. Allá por los años 70 yo empecé a practicar Shorin-ryu Kyudokan, o sea, un estilo okinawense del karate madre original. Para los que no saben, el karate nace en Okinawa, cuando Okinawa era independiente y después se traslada a Japón cuando Japón conquista Okinawa. Allá por 1922 es cuando empieza a trasladarse el karate a Japón. Y el karate de Okinawa tenía sus particularidades, nace para combatir a los invasores, que curiosamente eran los japoneses. Nace para defenderse sin armas o con armas muy precarias que surgían de las herramientas de labranza, porque justamente una de las cosas que hace los japoneses era prohibir las armas para, obviamente, tener ventaja. Y el karate entonces se transforma en bueno, se tenía que transformar en una herramienta de combate a mano vacía, como lo define su nombre, contra individuos que estaban muchas veces mucho más armados, ¿no? Armados con sables, armados con armadura. Y eso, bueno, caracterizaba el hecho el poder del golpe del karate. Y dentro de eso, cuando yo empiezo la práctica, lo primero que me enseñan es a respirar. Es decir, me inculcan el hecho de respirar de manera abdominal, lo que conocemos hoy ya mucho más coloquialmente como respiración diafragmática. Y eso me quedó obviamente grabado toda la vida. Yo estuve como prácticamente 15 años practicando karate, de los 14 a los casi 30. Y claro, se convirtió en algo natural.
Y después cuando yo me voy incorporando, obviamente ya había empezado a los veintipocos en el mundo del entrenamiento, eh, cuando empiezo a incorporar el conocimiento relacionado con el entrenamiento y el entrenamiento de fuerza, empieza a surgir el hecho de cómo transferir esa fuerza, cómo aplicarla. Era fundamental el tema de la respiración, el Kime, el Kiai en el karate para transferir el poder del golpe. Y de ahí empiezo, bueno, a unir un montón de conceptos. Aparece el concepto de core, que por supuesto a mí no me lo definían como core, pero sin embargo cuando vos tenías que golpear y el cuerpo tenía que estar integrado, el tronco tenía que estar firme para poder transferir ese golpe al oponente, la respiración estaba integrada, había que exhalar de manera muy concreta, a través de los labios, el quimé tenía que ver con eso, la contracción brusca del transverso. Eh, y bueno, va todo llegando, se va concatenando hasta que años después descubro McGill y descubro la Escuela de Fisioterapia de Praga y todo lo que era el estudio del funcionamiento del diafragma. Yo muchas veces nombro que hasta los años 90 no se le daba la relevancia que hoy conocemos al diafragma, es decir, el diafragma es un músculo respiratorio y no tanto estabilizador, y ahí es la Escuela de Fisioterapia de Praga la que empieza a hablar de los problemas que podía generar un déficit en el funcionamiento del diafragma respecto de la estabilización lumbar, el dolor lumbar. La escuela australiana hacía énfasis en el transverso y aparece eh, Pavel Kollar para decir si el diafragma no desciende adecuadamente, el transverso nunca va a funcionar bien. Entonces ahí se van uniendo todos estos eslabones. Yo como lo nombro muchas veces, el eslabón perdido del entrenamiento. Entonces empieza en mi cabeza a juntarse toda esa información y mucho más acá en el tiempo. Yo había empezado hace mucho a hablar del diafragma, de la respiración diafragmática, de cómo respirar de esta manera y generar presión intraabdominal permitía que haya mayor activación, por ejemplo, en los músculos distales, en glúteo, en psoas, en pectoral, en dorsal, es decir, todo lo que hacía que el tronco se integre más permitía que esos músculos distales se activen mejor, sobre todo algunos como glúteo, por ejemplo, o serrato. Y, y bueno, y después empecé a involucrarme, digámoslo así, con, bueno, a ver qué hay más sobre la respiración. Y aparece esto de respiración nasal. ¿Por qué nasal sí? ¿Por qué bucal no? En determinadas circunstancias aparece toda esta movida de, ¿no? De sellarse la boca. Y ahí empiezo a investigar y digo, ¿qué hay de bueno en esto? ¿Qué hay de no tan bueno? O sea, ¿qué tiene de verdadero y qué tiene de exagerado? Porque siempre no nos vamos Sí. al demonio. Entonces, Nos pasamos de claro, ¿viste? largo. Pretender que un jugador de tenis juegue un partido de altísima intensidad sin respirar por la boca termina siendo un absurdo, pero entendemos que qué pasa con la respiración nasal, qué efectos diferentes se generan respecto de la respiración bucal. Para el rendimiento, para la salud, aparece la famosa molécula del óxido nítrico, que se descubre hace relativamente poco, en los años 90, principios de los 90, y ahí se entiende por qué justamente la respiración nasal es tan importante, porque se genera esta molécula en las fosas paranasales. Entonces, si no respiras de manera nasal, ese óxido nítrico no se produce o no se produce tanto.
Bueno, toda esa es la línea en el tiempo y obviamente yo voy incorporando las cosas a medida que voy estudiándolo, lo voy masticando, digiriendo, es como que hago toda voy tirando información y después hago la síntesis, ¿no? Como para que limpiar todo lo que entorpece la comprensión y dejarlo concreto, lo más importante, para lo que a mí me compete, ¿no? Que no es lo terapéutico, sino que es lo que tiene que ver más con el entrenamiento, sin dejar de nombrar los efectos terapéuticos y demás. Y bueno, así más o menos es la línea en el tiempo de Bien. cómo yo hace algunos años, hace unos cuantos, por ahí no me quería involucrar con la respiración por una cuestión de no invadir un territorio que por ahí decía, che, esto es más de la fisioterapia, de la kinesiología, y viste, no me gusta ser, bueno, invadir ese territorio. Después me di Exacto. cuenta que era un área que estaba No, dejada de y a lado. su vez hay algo que para mí, nosotros como profesor de educación física tenemos un rol integrador. Y esto es un poco como pasaría con, vamos a decir, con los médicos, pero vamos a decir los traumatólogos, que se encargan más de la parte como de diagnosticar y después nosotros podemos entrar más en la parte de prevención, de vuelta al deporte, ni siquiera en la parte de rehabilitación. En el área de respiración yo noto lo mismo, que están los médicos, digamos, que diagnostican, pero después también muchas cosas hay que hacer reentrenamientos del patrón respiratorio y Obvio. eso se utiliza con, vamos a decir, los mismos principios básicamente que nosotros entendemos de entrenamiento deportivo. Solamente que con variables distintas del cuerpo, pero trabajamos con lo mismo, con estímulos, con adaptación, con un proceso de supercompensación para generar adaptaciones. Entonces yo siempre digo que nosotros como profesor de educación física tenemos un montón de herramientas súper claves para trabajar en este ámbito e incorporar esta herramienta y hacerla nuestra para mejorar muchísimo. Y a mí me gusta mucho y me gustaría que expliques un poquitito esto que estuviste poniendo en alguno de los posts, es cuántas veces respiramos al día, más o menos, y qué son los efectos que eso tiene en nosotros. Claro. Porque por ahí no se tiene muy en cuenta. Primero que es una función autónoma que se puede regular. Vos no puedes regular conscientemente los latidos del corazón, pero sí puedes regular la cantidad de veces que respirás, la frecuencia, la profundidad. Entonces, esto ya tiene una particularidad. O sea, vos sobre esto podés tener una influencia directa mucho más particular, específica. Respiramos 20 25 mil veces por día, entre 20.000 y 25.000 veces por día. Y según cómo respiremos, esto va a influir más en tu estado de ánimo, en tu presión arterial, en el pH sanguíneo, ¿no? Entonces, ojo, che, Y en la no salud es de tu tan columna, como acabamos de mencionar hace un bueno en la ratito. estabilización, en la digestión. Eh, entonces, o sea, lo postural, si respirás nasal no es lo mismo que bucal para la postura. Si respirás crónicamente bucal va a aparecer una postura, ¿no? Protracción cráneo cervical. La ioides que se va a modificar su postura, entonces el aire ya no pasa tan fácil. Entonces, estas personas que respiran de manera dominantemente bucal no van a tener una buena respiración diafragmática, entonces tampoco van a tener una buena oxigenación sanguínea, por esto que nombré hace un ratito, la famosa molécula del óxido nítrico, y si querés después nos metemos en Nos eso. vamos a meter ahí, quédate tranquilo, lo tengo Eh, anotadito. Entonces, hay un montón de cosas, de parámetros que se modifican a través de la respiración. No por nada, digamos, las culturas milenarias le dan tanta importancia y tenemos las influencias del yoga. Bueno, la meditación está directamente influenciada por esto. Y,
Y hoy por hoy hay un gran aporte de evidencia de los efectos positivos, ¿no? De todo este tipo de técnicas. Después Totalmente. hay, como yo siempre digo, hay muchas cosas que se prestan para generar un montón de humo. Entonces, ¿no? Ahí Está también como me interesa saber un poco, porque yo tengo, digamos, mi parte de humo y mucho de como la teoría, y te voy a tirar una analogía ahora, después, a ver qué te parece a vos, porque estoy seguro que te va a resonar mucho. A mí no, una de claro, las cosas que quería decir por esto que mencionabas vos es que yo veo mucho el patrón de respiración como nuestra postura. Nosotros sabemos por este trabajo de McGill que vos conocés que digamos la espalda se rompe más por repetición, por hacer cientos de miles de veces una postura de mierda, que por levantar un peso muerto o una RM. Entonces, la respiración es casi eso, es eso que va, ese ciclo vicioso o virtuoso, es un ciclo. Si es disfuncional, es vicioso, y si es funcional, es virtuoso. Elegimos nosotros, entonces es mucho el tiempo que influye sobre nosotros para ignorarlo. Es algo. desde el momento en que respiramos 25.000 veces por día, ahí tenés, Y a mí una eh, cosa que me gusta sumar, Ari, que yo digo es obligatorio. Pero no es que vos bueno, tenés opción. Eventualmente, si vos no, no querés respirar, tu sistema te va a hacer respirar solo. Entonces, exacto, si ya lo tenés que hacer y es obligatorio, vamos a aprovechar y vamos a hacerlo bien, que nos va a hacer una enorme diferencia. una gran diferencia, exacto. Me gustaría que nos cuentes un poquitito. Ahí dijiste una cosa que vos. ¿Cómo puede ser, Ari, que si yo tomo una bocanada enorme de aire tenga menos oxigenación? Si tiene que ser más aire, más oxígeno. ¿Cómo puede ser que sea al revés? Bueno, esto podríamos eh, llevarlo a lo que se llama el efecto Borg. Borg, que era un médico danés, que allá por principio de 1904, por ahí, el tipo Exactamente. estableció que mayores concentraciones de dióxido de carbono permitían que la hemoglobina libere más oxígeno en los órganos. Y que lo que observó es que la gente enferma respiraba con una frecuencia mayor y en general con dominancia bucal, y esa gente tenía menos concentración de dióxido de carbono, por lo tanto oxigenaba menos los órganos. Por lo tanto, muchas veces respirar más, perdón, que mal, respirar más mal de manera bucal permite una peor o genera una peor oxigenación. Entonces, respirar de manera más pausada, de manera nasal, por lo que nombramos hace un rato, esta molécula, la molécula del año de 1992, que es el óxido nítrico, que se genera en los senos paranasales. Justamente se genera si respiramos por la nariz. Y esto, que tiene un efecto broncodilatador, vasodilatador, entonces mejora todas estas variables que tienen que ver con la regulación de la presión arterial, con el pH sanguíneo, y obviamente porque todos los órganos se van a oxigenar de mejor manera. Por lo tanto, Un dato, Ari, que me gustaría tirar ahora antes de que sigas es que la mayoría de las personas que entrenan, o vamos a decir todas las personas, conocen del óxido nítrico. ¿Por qué? Porque es uno de los componentes que tienen todos los pre-work que usamos exacto, generalmente para ir al gimnasio. ¿Para qué? Para abrir bien los vasos, que llegue la mayor cantidad de sustrato posible. tal cual, me Y a su ganaste de vez, mano porque, claro, ah, bien, iba a decir, ahí hay otra pastillita que tiene bastante de óxido nítrico, que es una pastillita muy famosa. sí, exacto, que se usa para que el oxígeno llegue a otra zona, Sí, y la sangre eh, también, que y la se, sangre, junto con el que se oxígeno, o el direccione oxígeno junto con la sangre, en específicamente. realidad. Que incluso algunos la usan como workout, ¿no? Exactamente, te iba a decir, hay muchos que la usan como pre-work. Algunos la implementan para eso Lo sé, lo sé. también.
Y podemos agregar para los que estén medio distraídos que en general se la describe como una pastilla azul. Claro, lo podemos Eh, decir claramente, Viagra, básicamente. El exacto, Viagra exacto, tiene un componente alto de óxido nítrico para generar la famosa erección. Por eso es que es exacto, también tan importante el óxido nítrico, que es una molécula que necesitan todos nuestros vasos sanguíneos para, como bien dijo Ari, para abrirse, para hacerse más pliables y que, por ejemplo, la presión arterial se pueda regular mucho más fácil para el cuerpo. exacto. Así que ahí tenés el punto clave de por qué respirar de manera nasal. Después tiene un correlato evolutivo, obviamente no viene de la nada. Nosotros pasamos de la cuadrupedia, donde nuestras fosas nasales tenían una proyección frontal, porque bueno, en cuadrupedia vos estás ahí, en cuatro patas, imagínense, las fosas nasales apuntaban fundamentalmente hacia abajo. En ese caso, cuando empezamos a tomar una posición erguida, una bipedestación, las partículas de aire que si tenías esas fosas frontales entraban, llegaban de lleno y entorpecían la respiración. Por eso se fue este órgano olfativo se fue transformando ¿para qué? Para evitar que esas partículas penetren de manera tan fácil. Y además aparece otra cosa, que es el lenguaje. Empezamos a usar mucho más el lenguaje. Entonces, la boca, más allá de la alimentación, pasa a ser un órgano de comunicación y la nariz pasa a ser dominantemente de respiración. Me encanta eso que decís Eh, vos, porque yo suelo decir mucho que nosotros solamente tenemos la posibilidad, o vamos a decir una hipótesis, tenemos la posibilidad de respirar por la boca más que nada porque necesitamos exhalar para poder generar ese ruido que hace que nos comuniquemos y podamos transmitir información muy copada los unos a los otros. exacto. Y en situaciones, como dijimos antes, de alta demanda, ¿no? Para facilitar, para evitar que haya tanta presión en la salida del aire, entonces es más fácil sacarlo por la boca. Eh, yo recuerdo, siempre nos enseñaron tradicionalmente, inhalo por la nariz, exhalo por la boca en toda circunstancia. Mm. Este, pero bueno, Hoy digamos que... vamos avanzando un poquitito más y vamos teniendo más entendimiento y sabemos que Exacto, ese patrón de respiración es más una forma de respirar cuando estamos en determinada cantidad de actividad física, tasa de exacto, metabolismo, como lo quiera llamar, que necesitamos sí para mantener ese equilibrio bioquímico adentro nuestro, como mencionó el pH, usar la boca, pero si estamos en reposo, que hay, como por ejemplo ahora, hay baja exacto. actividad metabólica, nasal. Ahí mencionaste un par de cositas que me resultaron interesantes y me gustaría como repreguntarte. Vos dijiste algo también que, o sea, esto de respirar mucho. ¿Cómo sería eso de respirar mucho? ¿Cómo una persona, por ejemplo, se puede dar cuenta si está respirando mucho, sacando, digamos, esto de la boca? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer? ¿Y qué significa, sobre todo para las personas, respirar mucho? Claro, es como casi contraintuitivo, como decías vos hace un rato, ¿no? Esto de pensar que si respiro mucho, me oxigeno menos, no cierra. No, Em, en tiempos capitalistas eso no puede ser. claro. Este, pero bueno, capaz que tiene también su correlato capitalista, ¿por qué no? Em, de ahí que si empezamos con el método de Borg, estábamos en 1900 y muy poquito, en 1904 por ahí. Y aparece un señor, médico, unos años después, en Ucrania, La este parte señor me encanta porque es la parte que estaba esperando. Buteyko, que el tipo justamente hace un análisis parecido a Borg, es decir, pacientes que cuando estaban en una peor situación respiraban con mayor frecuencia. Y el tipo lo que dice es, sí, cuando estás más enfermo respirás más, con mayor frecuencia,
¿por qué no tratar de regular esa frecuencia respiratoria y generar el efecto contrario? Entonces ahí aparece lo que se denomina método buteico, donde él establece unas formas de evaluar. No sé si te eh, acordás que tiene un nombre muy particular, que en realidad no es método buteico, sino que es método volutivo de control de la respiración, que me hace mucho también, sí, digamos, es muy soviético esa terminología y esos sí, que nombres, después y me dicen, hace bueno, acordar tanto al entrenamiento y a dejémonos de los joder, textos digámosle nuestros. buteico, que es más fácil. Sí, No, sí, sí, como todo, tiene toda una, como una definición O sea, en realidad, en la propia denominación te está explicando todo lo que hace. sí, Este, exactamente. ¿no? Pero bueno, llegan nuestros días como el método buteico, donde el tipo establece estas cosas, ¿no? De análisis muy clínico y de establecer dos formas de evaluación que se no se contraponen, no es el término, bueno, que se contrastan, si Sí, se se quiere, contrastan, sí, sí, se casi contrastan, componentes de lo mismo, a veces les digo exacto. yo. Y que son el método de pausa control y el método de pausa máxima, que simplemente consisten. Y fíjense esto, estamos hablando de postura y de respiración nasal. No solo, o sea, no es cualquier cosa. Es postura neutra, no estar de cualquier manera, sino postura neutra y respiración solo nasal. Y es controlar esa respiración, respirar, tomarse unos segundos para controlarla, pinzar la nariz, o sea, largar todo el aire, pinzar la nariz y contener la respiración hasta que sientas un impulso, el primer impulso importante de volver a respirar. Eso sería el pausa control. Establecer cuántos segundos estuviste hasta tener esa sensación y de acuerdo a cuánto tiempo te llevó eso, se establecen niveles. Un nivel saludable sería alrededor de los 40 segundos para arriba. Si alguien está 10, 15 segundos y ya necesita respirar, bueno, tendría un gran déficit, estaríamos en condiciones muy poco saludables. Y la pausa máxima es algo parecido, pero hasta que ya no das más. Entonces necesitas, ¿no? Hacer una gran inhalación La cuando palabra lo termina dice todo, máxima. máxima. Y lo que se hace es contrastar o comparar ambos tiempos, ¿no? El tiempo mm, que tardás en hacer el de pausa control con el de pausa máxima. Deberías poder, la pausa máxima, ser un 30-50% mayor en tiempo que el pausa control. Si hubiese poca diferencia, estaríamos también hablando de una condición A de salud mí, pobre. ¿sabes lo, cómo me gusta explicarlo? Voy a aprovechar muchas personas de entrenamiento que están acá, que te siguen a vos. Es como si fuese una relación, vamos a hacer peso muerto, sentadilla, sentadilla atrás, sentadilla adelante. Si de repente vos tenés 180 kilos de sentadilla atrás y tenés 100 de sentadilla adelante, algo pasa, porque si no ese porcentaje debería estar relativamente establecido. Lo mismo que Mm, si vos tirás 200 kilos de peso muerto y tirás 80 de sentadilla, algo está pasando ahí que nos está indicando que esa relación está rota, por ende tenemos una oportunidad, un eslabón súper débil en la cadena que si lo encontramos, si lo trabajamos, un montón. ¿Sí? Entonces, eso para mí es muy bueno para que lo entiendan y tengan esa relación que entre pausa exacto. de control y Como, pausa máxima, como dijo Ari, tienen que mantenerse en un rango, porque si no, pasa algo. exacto. Tiene que haber una diferencia que no debería ir más allá de cierto parámetro. Así como una sentadilla Perfecto. adelante, atrás, una sentadilla adelante no debería ser Sí, la mucho menor fuerza de al un miembro con la fuerza del otro. 20% menos que atrás, salvo que hagas atrás, atrás, atrás y nunca adelante, y ahí, claro. Y bueno, con esto es algo similar.
La pausa máxima debería estar un 30-50% por encima de la pausa control, pero la pausa control no debería ser menor de 40 segundos. O sea, 20-15 segundos estarías en un estado patológico, 40-60 estaríamos arrimándonos a un buen Eso. estado de salud. Un atleta debería andar. Hoy en día esos números se han modificado bastante. Yo creo que más que nada por esto de, digamos, si no nadie participa, entonces como que se fueron bajando un poquito los estándares. Hoy en día lo que me gusta decir a mí es que para tener la canasta básica, digamos, de estrés paga, necesitas por lo menos un volt de 25 segundos. Todo de ahí Mm, para abajo es como si digo patológico, entre 25 y 30, Tecuteco lo pone como la zona en la que el cuerpo se está recuperando, 40 60 estás floreciendo y 60 ya es elite, teniendo en cuenta mm, que los más experimentados están en 2 minutos, ¿sí? Como para que claro. las personas... Ah, y a mí una cosa que me gusta, Ari, es explicarlo como si fuera valores de fuerza relativa. Como por Mm, ejemplo, vos cuando viene Doña Rosa a entrenar a corpo, no le vas a pedir que haga por ir a sentadilla con 2 veces el peso corporal, porque Doña Rosa no lo necesita. Pero si va un jugador de rugby de la primera a un club top de Urba, sí le vas a pedir ciertos valores de fuerza a modo protectivo de él, ¿no? Ni siquiera es un exacto. capricho de Ariel Couseiro, sino a modo No, obvio, obvio. protectivo de él y profiláctico para el deporte. Y esto más o menos se puede hacer con las personas. O sea, si vos vas a estar dirigiendo una empresa o en un cargo, no sé, político alto con mucha presión, te conviene tener una pausa máxima y un volt bien alto para poder sostener todo eso sin, como si fuese el cuerpo, sin quebrarte el cuerpo, sin quebrarte el sistema nervioso. Exacto, exacto, tal cual. Te va a dar un changüí de mayor cantidad de posibilidades a lo que estás expuesto, porque en definitiva estamos hablando de a qué estrés físico o psicológico, emocional estás expuesto. Entonces te da un plus. Es como que tenés un poco, tenés más guita en la cuenta o tenés más nafta en el tanque. Y no es lo mismo si vas a ir de acá, no sé, si voy a ir de acá de Caballito a Barracas con el auto, que si tengo que ir de acá a San Luis. Entonces, Exactamente. necesito, claro, Exactamente. Había veces me gusta explicarlo como si fuese una crisis económica, vamos a decir la pandemia. Si vos tenés mm, muchos ahorros, sabés que puede pasar mucho tiempo de problema que no va a cambiar tu estilo de vida. Y lo mismo pasa por esto. Si apenas pasa algo que cambia tu dinámica, vos estás eh, flojo, te quiebra. Casi como yo también lo hago con ejemplos. O sea, si vos estás trabajando como repositor en un supermercado y tenés que estar constantemente alzando bolsones y vos tenés un peso muerto de menos de tu peso corporal y eventualmente tu tarea, tu trabajo te va a romper porque no tenés la suficiente capacidad para sí, sostener las demandas de eso. Y la verdad que porque en en la vida términos las relativos, demandas... claro, todo lo que en términos relativos esté más cerca de tu límite y va a poder romperte más fácil. Esto es Eh, igual que en entrenamiento. O sea, estamos hablando de es, respiración, pero es sí, sí, entrenamiento. sí, Podríamos tal estar cual. reemplazando las palabras y hablando de fuerza. Y Ujú, sabes que hay una cosa, una idea que tengo muy en mente yo, que te la quiero compartir porque sé que vos también la vas a entender. Yo digo que nosotros, como entrenador de fuerza, trabajamos mucho con las leyes de Newton y sobre todo la segunda ley, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Nosotros en respiración tenemos una fórmula que es muy similar, que es la ventilación por minuto, que determina un poco esto que decía Ari, de si estamos sobre respirando, si estamos subrespirando o estamos en la zona de equilibrio. Y esa fórmula es volumen corriente, que es la diferencia entre la cantidad de aire que vos podés inhalar sin tener que empezar a hacer fuerza y activar los intercostales ujú. externos, y la despresurización del aire. Que el aire deje de estar comprimido y quede estable. Esa diferencia es lo que se llama el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Entonces, nosotros tenemos, al igual que en el gimnasio, tenemos masa por aceleración, o entregamos la masa o la aceleración y las dos juntas. Acá tenemos más o menos lo mismo. Podemos trabajar con un control del volumen
que en mi caso me gusta decir son el dejar de respirar, son los ejercicios en Mm, los que no estamos respirando, y después la frecuencia respiratoria, que acá entran los ejercicios clásicos que podemos diseñar de cuadrado, rectángulo, mm. triángulo, círculo, etcétera. ¿Qué te parece esa idea? ¿Cómo la ves vos? Claro, bueno, los métodos van por donde vos mencionaste recién, o por la apnea, o sea, no respirar, más menos, con mayor profundidad o con menor profundidad, y por el tempo, que sería, ya que estamos Sí, sí, relacionándolo, es totalmente, tempo, totalmente. Yo te quiero tempo. decir que cuando me puse a investigar esto y como caí en todas estas cosas, me fui a buscar los tempos de Polikin para ver cómo los podía coincidir y trabajar con los ejercicios de respiración. Claro, Poliquín, que era un ferviente Un gran defensor de los temporizador. tempos, es un gran temporizador, iba a decir un hinchapelota del tempo, pero bueno, eh, claro, exacto, es así como decimos, tiempo de excéntrica, pausa, o de cambio de excéntrica a concéntrica, tiempo de concéntrica, en la respiración se usa no sé, inhalo, retengo, exhalo, retengo y ahí Muy vamos variando similar. los tiempos. Y cada a su vez, lo mismo que en la fuerza, cada parte tiene un efecto diferente que podemos trabajar y podemos estimular dentro. Entonces, realmente, como digo yo, nosotros como profesores de educación física tenemos la capacidad, o entrenadores de fuerza, tenemos la capacidad de realmente utilizar esta herramienta y hacer eh, locuras con la gente de los resultados que podemos lograr, sobre todo con esto que hablábamos antes del impacto. Sí, que es una prescripción que además, yo siempre les digo, lo usás en tu casa, o sea, no necesitas el gimnasio, no necesitas En cualquier nada, momento, en cualquier lugar. Yo cuando te estoy en cualquier escuchando a momento. vos hablar, Exacto, estoy ya entrando en un punto que me baje para compensar todo lo que estoy hablando. exacto. Y bueno, si tenés problemas con el sueño, está bueno aplicarlo en la previa, es una muy buena forma de tratar de mejorar la arquitectura del sueño. Este, así que, Ahí hay una cosa que vos dijiste que no creo que se me pase, que son dos cosas que para mí son como estos mitos, me gusta decir a mí. Está muy asociada la palabra profunda, a que vos cuando le pedís a una persona que tome una inhalación profunda, lo primero que hace es... mm, Y ahí hay varias cosas que nosotros no queremos que sucedan. exacto. Si nos la querés contar vos, estaría bueno para que la gente entienda que ese concepto de respirar profundo que nosotros hacemos está lejos muchas veces de lo que nosotros queremos. Bueno, en principio porque mucha gente cree que la inspiración profunda es netamente torácica. Y en realidad deberíamos pensar, o sea, si pensamos cómo es el mecanismo anatómico y fisiológico, si yo estoy bajando ese émbolo que es el diafragma y el llenado viene por vacío, es decir, baja el diafragma y lo que da es un efecto de succión, Como cuando ponés entonces, la pistolita de agua en la pileta ahora en el verano, que la metés ahí, tirás para atrás y se carga, bueno, así, claro, similar. claro, exacto, por diferencia de presión, entonces lo que es inhalar de manera profunda es, si querés visualmente, es profundo el diafragma, el descenso del diafragma, que baje, entonces eso hace que se llene de manera más profunda, el oxígeno llega también más a las partes más profundas de los pulmones, y en tal caso, cuando el diafragma terminó de descender, ahí es esa expansión que debería venir a posteriori y no ser la parte inicial y que va a terminar siendo inicial y final, Sí, si vos arrancás por acá, ¿no? sí, sí. Y hay un factor también que para mí es muy importante, que es la gravedad. Una fuerza que rige constantemente por nosotros, que hace que la sangre se Sí, acumule más abajo en la base de los pulmones y no arriba. ¿Sí? exacto. Entonces,
conviene muchísimo más, Hay mucho más flujo sanguíneo en la base, exacto. mucho más flujo Y la sanguíneo. A respiración su vez, superficial, los pulmones son triángulos. Y mm, matemáticamente la parte más amplia del triángulo está en la base. exacto. Y la respiración superficial torácica hace todo lo contrario. O sea, hace que toda esa zona sea la que menos oxígeno reciba. Y otro factor que voy a llevar para atrás en lo que estábamos hablando de antes es la presión intraabdominal. ¿Qué pasa cuando hago yo Ujú. una inhalación torácica con la presión intraabdominal? Es que no aumenta y no hay estabilidad. O sea, como desde lo postural y estabilización no hay. No hay presión Decime intraabdominal. cuántas veces viste uno en el gimnasio con el cinturón apretado hasta el último botón, así, previo a hacer un peso muerto. Me ha pasado con powerlifters que me vengan a ver y le digo, estás respirando mal. O sea, empecemos porque para que te sirva el cinturón tenés que respirar bien. Claro. Y a veces era tan simple Claro, el como darle. cinturón sirve contra presión, no es que lo tenés que apretar. Claro, mucha gente no sabe que lo que tenés que hacer es empujar el cinturón para afuera, no que el cinturón te sirva como una faja reductora, ¿no? Eso es Que me lo un buen ato. concepto. No es una faja reductora, en realidad es una faja expansora, porque No es me para acuerdo casi quién para que era te dé feedback. claro, ¿cómo era ahí había un dibujito animado que era que se tiraba el cinturón y se convertía. Sí, sí, sí. O No, el es que esto es lo corset que, de hace unos cuantos años. es que muchos en los gimnasios comerciales, tradicionales, lo usaban o lo usan, pero yo hace muchos años veía eso. Esto de apretárselo acá para quedar, no, claro, tener la cintura comprimida y parece que tenés mucho más tórax. Y había una confusión, se creía que el cinturón te sostenía por afuera, ¿no? Sí, La protección sí, era sí, porque te sí. sostenía por afuera y en Por realidad eso lo que hace venían es más como. anchos atrás. Exacto, y en realidad el cinturón es como un refuerzo del transverso, hace que, y usado de esa manera, justamente se verifica que te permite, por eso el powerlifter con cinturón levanta como un 20% más que sin cinturón, Sí, sí. Que a mí me porque, gustaría explicarlo simplemente lo que hace el cinturón es magnifica la función del diafragma, porque el exacto, diafragma lo que hace es empujar para abajo, como las paredes a veces del vientre y de la espalda también, porque mm, cuando inhalamos la espalda se expande, eso sí, contiene y al contener más se aumenta y se genera más presión, por ende hay más más estabilidad en presión la columna lumbar, y el sistema nervioso lo lee como que hay más seguridad, por lo tanto te permite aplicar más fuerza. más voltaje para las Sí, sí, te motoneuronas. dice, dale, dale gas Dale que que va va. que no pasa nada. Sí, sí. Eh, Bien, bien, bien. Bueno, y ahí ya fuimos con varios de estos temitas de la respiración en cuanto a lo que es el... para mí también hay una que me gustó mucho, que yo siempre digo que justo hace poco la escuché de vuelta, que nosotros, hoy en día se habla mucho de respiración diafragmática, pero en realidad vale la pena aclarar mucho que no existe respiración sin el diafragma. O sea, si no estás respirando con el diafragma, es porque estás respirando con un pulmotor. Entonces, es más estos términos técnicos que se van claro, aprendiendo y sí, se sí, van es una de forma más respiración gráfica. horizontal con respiración vertical. Eso está buenísimo que se vaya aprendiendo y se vaya difundiendo más, porque en definitiva es lo que tiene traslación muchísimo con lo que hacemos nosotros también en entrenar, que queremos en lugar de compactarnos, que esa inhalación nos compacte, nos presione bien. Y ahí hay otro que también me gusta, que es al inhalar por nariz tenemos mucha más resistencia porque el tubito es más finito, entonces Claro, fortalecemos el diafragma. Entonces, ese también que hacen muchos previos a las inhalaciones sirve, pero lo podemos optimizar mucho más si lo hacemos compartido nariz y después presiono más por la boca. exacto. Sí, porque muchos ponderan el anteesfuerzo, bueno, por ejemplo, en una sentadilla, tomar por la boca y muchos intuitivamente lo hacen porque, claro, tenés menos resistencia al ingreso de aire. Sin embargo, está bueno, bueno, así como podés entrenar sin cinturón y hasta ciertas intensidades y ahí recién usar el cinturón, bueno, estaría bueno que hasta ciertas intensidades
priorices la respiración nasal y recién cuando se justifica, uses la bucal. Creo que vos lo dijiste porque es algo que yo menciono siempre, que cuando hago comentarios o hablo de respiración, siempre salen muchos corredores a decirme como lo mismo. ¿Por qué no corres en 3:50 a los, no sé, 1.600 metros? Y a mí me hace verdad la referencia es como que me digas por qué levantás con la espalda, por qué, digamos, no, por qué cierto peso te hace volar la espalda. En realidad es relativo. Vos lo que estás ahí estás deformando tu técnica para alcanzar un número en Exacto. lugar de generar una adaptación biológica que te permita, digamos, como levantar eso bien para no desgastarte tanto. Porque en Ujú. realidad todo eso que están haciendo están estresando más el sistema, por ende están haciendo un ejercicio que es un estresor y haciéndolo más estresante, por ende te va a llevar más tiempo recuperarte, siendo que ya tenés una respiración disfuncional que compromete tu recuperación y vos ya sos una persona que está estresada porque tiene un montón de quilombos en la vida. O sea, no me, no me cierran las cuentas de lo que Claro, sucede. claro, estás superando, o sea, la capacidad biológica de recuperarte, porque ya de por sí le estás metiendo un estímulo, que es un estresor, como decís vos, y al estresor le estás cargando un estrés. Es como, está bien, vamos a correr, pero vamos a ponernos un yunque atrás y arrastrarlo. O Y hasta te bueno, y vamos a cuento, ponerle vamos, más me peso. voy a poner a hacer el cinturón en la panza para hacer vuelos laterales. Esa es la otra. Sí, no tiene sentido. Por eso a mí también me Pero gusta bueno, utilizar, si lo usás como faja, por ahí la claro, rompe. a mí me gusta utilizar mucho esto de RM técnico, sobre todo con las pausas Mm. máximas. No hace falta que... No, exigite hasta que tengas que inhalar por nariz. Ya está, no hace falta hacer más. ¿Por qué? Exacto, que no Porque supere tu también capacidad funcional. no, olvídate. Y a mí me pasa también que yo digo que a diferencia de las pesas, el límite entre, digamos, entre el RMT y el máximo en la respiración es muchísimo más grande. Por un momento la persona ya no puede levantar más la pesa. En esto la persona puede seguir estresándose, aguantando hasta al fallo cuando su pausa de control está acá. Por ahí tiene una pausa de control de 15 segundos y un aguante máximo de 1:30, lo cual es Claro, una locura, es una locura, sí. vértigo total en el cuerpo. Eh, Exacto. Hay una que también mencionaste recién que a mí me resuena un montón, ya creo que me voy a acordar, pero eh, es muy importante esto, generar las adaptaciones en el cuerpo y darle tiempo a la adaptación biológica, básicamente, que es que, bueno, esto, que en realidad la supercompensación sucede cuando el sistema nervioso la permite, cuando hay recursos para la renovación y hay suficiente Exacto. tiempo en homeostasis. Si no, solamente estás, digamos, gastando, no estás recuperando Claro. nada, estás Estás gastando y rompiendo, es como que estás rompiendo y no reconstruyendo, o por lo menos no reconstruyendo a la velocidad que rompes. totalmente, totalmente, totalmente. Y Y hay eso es procesos que requieren adaptaciones muy largas. O sea, hay, desde el punto de vista orgánico, cosas que requieren años, totalmente, totalmente, de totalmente. manera, adaptaciones tendinosas y demás, que requieren años. Y hay gente que la pretende hacer en días o en meses. Sí, sí, sí. Y hay y algunas adaptaciones que no se van que si vos pasaste, si vos tenés 40 años y no entrenaste nunca, y hay adaptaciones que ya está. Y que por lo menos tu prime se pasó, tu fase sensible se pasó y te va a costar. Claro, y va a necesitar toda una adaptación Un proceso mucho mucho más, más más largo. progresiva para alcanzar niveles mucho menores. Ahí hay Eh, un dato en uno de los libros de Buteyko que a mí me gustó, que me preguntan mucho, que es, bueno, ¿y cuánto lleva más o menos? Y esto también me encanta, pues es súper soviético. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de restitución de la respiración funcional? El tipo establece, digamos, como reglamento, como lo de Satsyorsky, ¿está cuánto tiempo te lleva a formar un jugador de básquet?
¿Y qué es lo que tenés que hacer esto? ¿Cuánto tiempo te lleva restituir tu patrón de respiración funcional? Y habla de 3 meses de práctica continua, vamos a decir, 3 meses de rehabilitación por año de respiración funcional. Y a mí me pasó que cuando yo arranqué, yo estaba recontra manija, como siempre, diciendo, bueno, quiero mejorar y quiero ser bueno, 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 y no podía, no podía, no podía, no podía, y me pasaba eso, Ari. Llegaba a aguantar casi 2 minutos, pero mi vuelta estaba en 13, y yo obviamente estaba más loco que nunca. Eh, entonces, trabajar esto y darnos cuenta de esas cositas, para mí fue clave esto de, me puse a hacer las matemáticas, yo dije, más o menos, por lo menos, debo tener este tiempo de respiración disfuncional. ¿Y por qué? Pues vamos a decir, fue la primera vez que me fracturé la nariz. Entonces, bueno, yo llevo 5 meses y esto me dice que las matemáticas, que son bastante confiables, por lo menos yo confío mucho, 3 años y medio. No, relájate, seguí consistentemente y de a poquito fue casi como la fuerza. Yo arranqué con un banco de plano de 60 kilos y no voy a llegar a 140 en 3 meses, por más que le meta con todo todos los esteroides, el mejor entrenamiento de todo, no se llega. Es ciclo tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo. Sí, lo que pasa es que la paciencia es un arte. Y más en los tiempos que Es, corren. exacto. Es persistencia y es enfocarte más en el proceso que en el resultado. O sea, es el proceso. Disfruta el proceso. La famosa frase, ¿no? Más que nada pensar en eso y sí, el otro día me estaba escuchando, bueno, esta cosa que tiene que ver con la persistencia del el darle con la pica a la piedra y que la piedra no se parte, no se parte, no se parte hasta que en la ciento no sé cuánto, ¡boom!, se partió. Y no se partió por las 125 que le diste, sino por todas las 124 anteriores que le fuiste dando. Bueno, esto es Sí, parecido. Vas mejorando, por ahí es imperceptible y decís, no, pero no sirve para nada, lo abandono. El tema es, cuando abandonaste, perdiste. cien por Tenés ciento que aprender a disfrutar del proceso, hacerlo como generar el hábito y, va a llegar un momento, que no va a ser dentro de 10 años, obviamente, en el que vas a ver el resultado y a partir de ahí va a ser mucho más fácil. Pero al principio, bueno, por ahí se te vuelve un A mí me poco gusta decirle a las tedioso. personas que si vos más o menos ya enganchás el ritmo y haces los ejercicios, vos vas a notar una diferencia súper rápida. eh, Mm, la vas a notar súper rápido, primero que nada, porque ya si haces un ejercicio de respiración y más o menos siguiendo estos ritmos que son críticos, como mencionábamos recién con Ariel, volumen, o sea que inhales aire hasta el punto en que sentís que tenés que hacer fuerza y sueltes aire hasta el punto en el que tenés que ujú. empezar a empujar, y lento, suave y largo, vas a sentir ya un estado de calma. Entonces el efecto es casi inmediato. Eso El es truco es inmediato. después hacerlo permanente y es por eso que es un hábito. Y por eso yo hago mucho énfasis en las personas, en la parte, es el desarrollo de una técnica. Yo no voy a pretender, eh, no sé, tirar bien al básquet en una sesión, necesito practicar la técnica o lo mismo los levantamientos olímpicos, que son, Ujú, esto siempre hablamos, hasta los levantadores están toda su carrera practicando y perfeccionando su técnica. Esto es lo mismo, es una habilidad que hay que perfeccionar para automatizar, para que cuando nosotros estemos manejando, mandando un mensaje o haciendo algo, o lo más importante para mí, que Ari lo destacó bastante, es mientras dormimos, 1/3 de nuestra vida. Y ahí yo creo que es lo más eh, grave, porque la mayoría de las personas tiene una frecuencia respiratoria de como si estuviese despierto o activo, a baja, caminando al trote mientras duerme. sí. Y Y por ahí, eso en sí, ahí, la arquitectura del sueño la modifica tanto. totalmente. Entonces, tiempo de sueño profundo, de sueño REM, se modifican tanto por la respiración. Y como decís, por eso la medición, bueno, si te hacen un estudio del sueño, una de las cosas que te miden es
justamente eso, cómo estás respirando. Más allá de las apneas que pueda haber o no, pero bueno, ¿cuál es la frecuencia de respiración? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca también? ¿Cuál es la variabilidad cardíaca durante el sueño? Y todo eso impacta en los procesos de recuperación, o sea, el input hormonal que lo tenés ahí y que es, ¿se hace o no se hace? ¿Sí? Y lo crítico que es, como para decir, cualquier persona que tenga un nivel alto de exigencia en su vida, esto es el descanso. Es crítico, es el momento para reponer energía. Si encima vos tenés poco tiempo y un mal descanso, ¿qué esperar? Mínimo, como dice Are, tener una buena higiene de sueño para favorecer una buena arquitectura. En definitiva, la arquitectura sería recuperarte más, que el sueño sea más eficiente, más rápido, te levantás con energía, no te levantás agotado. Es una realidad totalmente diferente y para cualquier persona que tenga ganas de mínimo sentirse bien o exigirse un poco, sea en el gimnasio, en el campo o en sus aspectos laborales, es crítico. A mí, una frase que siempre me quedó de entrenamiento, que se la escuché a Matt Wenning, que seguramente la sacó otro, no me estoy acordando, es esto, que el único entrenamiento que sirve es del que te recuperas. Todo lo que hiciste de Exacto, más es al pedo. Yo exacto. no importa cuántos libros lees, importa lo que te acordás y lo que podés llevar a cabo. Entonces es muy importante eso, sobre todo para nosotros, esto, que no hace falta muchas veces y esto está hablado un montón en términos de entrenamiento, que creo que Boyle lo dice. La mayoría de las personas no están sobreentrenadas, están subrecuperadas. Exacto, exacto. Y la gente valora muy poco la recuperación. Es muy común esto de más es mejor, ¿no? Eh, y muchas veces, si no te podés recuperar lo suficiente, te va a dar mucho más resultado entrenar menos. Es- Entrenar de lo que te podés recuperar. Eh, Eso es como muy difícil de interpretar ¿No? ¿Cómo? ¿Pero cómo? No, es así. Si Y yo siempre entreno, más te genera, más doy, claro, más como que recibo. más me va a generar más resultados. Y si yo no... Esto es, si yo gasto más, pero no, si yo voy en el auto y hago más kilómetros, pero no le puedo poner nafta, va a llegar un momento que me quedé sin nafta. Entonces, Más lo que te kilómetros conviene y es, más rápido. claro, hacer los kilómetros que puedas con el tanque que tenés, eh, pero Me gustó esa analogía. el tema que, bueno, nuestro tanque se puede incrementar en la medida que le permitís esa recuperación. En En el la auto medida que no. hacemos eso que decíamos recién, de proceso, que vas de a poquito generando esa adaptación y expandiendo lo que a mí me gusta llamar tu ventana de tolerancia, que en definitiva casi te diría es como tu estado físico. Cuanto más estado físico, más volumen de entrenamiento y más intensidad podés tolerar, recuperándote. ¿Y cómo te das cuenta si vos estás recuperando el entrenamiento? Básicamente no te duele todo el cuerpo. No te empiezan a matar los tendones, no te empiezas Ah, a no quebrar en tenés el dolores sueño. articulares. Y esto es lo mismo, ¿cómo me doy cuenta que estoy haciendo mucho más de tarea, no sé, cognitiva, mental o lo que sea en mi vida y me empiezo a sentir mal? Si yo me siento mal es una señal de que algo está pasando que no está bien. Mi sueño está interrumpido, me agarra ansiedad, me acuesto en la cama. Nada, infinidad de cosas, pero tampoco te quiero robar tanto el tiempo porque si no yo y me vuelvo acá, hacemos No, podcast está bien. estilo Joe Rogan 3 horas. Yo- A mí me gusta Pero decir que es el semáforo verde, ¿no? O sea, es la zona donde, che, tengo que... Es contraintuitivo, porque el verde decís, bueno, avance. Eh, el verde de decir, acá tengo que parar, tengo que hacer todo esto. La gente le cuesta ver este tipo de cosas como entrenamiento. Respirar, ¿no? porque no estamos acostumbrados a no hacer nada. Movilidad, Y yo ¿no? siempre yo cambio el lenguaje, yo digo, tu tarea es no hacer. Y hoy justo estaba hablando con una chica y me dice, no, me duele todo, no me puedo recuperar. Yo digo, amiga, vos lo que necesitas hacer es no hacer, ponerte en estados profundos de relajación y recuperación y restauración manualmente. Y quedarte casi en un estado de hibernación en el que va a empezar a sobrar
digamos, el ATP en tu cuerpo para que lo Ah, puedas utilizar para tareas de mantenimiento y reparación, para que empiecen a encerar y pulir todo eso de tu cuerpo. sí, no sé, me pone como... Creo que era Dan John que decía ser capaz de hacer menos, algo así, Sí. ¿no? Como que vencer la tentación de hacer más, ser A, capaz de a- hacer menos a mí me en gusta esos mucho casos. de lo que es la dosis mínima efectiva. Exacto. Y me acuerdo hace poco uno lo... eh, ay, no me acuerdo quién es un Duncan French, me parece que es, el que estaba trabajando en UFC. Hizo como bastante en el PI, hizo como un análisis de el GBT, del método Mm, alemán de volumen, German Volume sí, Training. O sea que sí, para que si bien obviamente es altamente efectivo para el 90% de la persona, mm, 5 de 10 ya le generaban un 85% aproximado de resultados. Y que esas otras 5 de 10 le daban solamente un margen de 7% más con el 100% más de desgaste de no, claro, recuperación. volumen. Está- Sí, cuando vos, y bueno, es como la ley de Pareto, o sea, el 80% de los resultados generalmente depende del 20% de lo que haces. Es saber limpiar. sí, A veces en el entrenamiento decimos volumen basura en general, y lo que pasa es que el volumen basura te impacta negativamente, ¿no? No es que te no te hace resta, nada, no es solo literal, pérdida de te tiempo, resta, te resta. claro, te revienta, exacto. Ahí habíamos hablado un par de cositas acerca de esto de como un poco la otra cara de todo esto que estamos hablando nosotros, que por ahí hoy en día también empieza a ser como muy popular y suele ser algo como muy atractivo para las personas. ¿Cómo sería eso un poquito que algo mencionaste ahí por arriba y, y me interesaba preguntarte un poco? A ver si te entendí bien. Esto del usar el entrenamiento como, No, esto como- de respiración, que digamos, nosotros hablamos de que la mayoría de las personas están sobre respirando, entonces estamos tratando de hacer que, vamos a decir, subrespiren, ¿sí? ¿Qué pasa? Que también hoy en día se ven mucho estas técnicas de hiperventilación Ah, perfecto. y que Sí, básicamente todo el mundo, la mayoría, cuando habla de respiración, te habla de técnicas de hiperventilación y inhalar profundo, sí, exhalar sí. por boca. Viene más de todo lo propuesto por Wim Hof, un poquito. Exactamente. Y la hiperventilación genera un efecto, por el efecto contrario, va como que voy a generar el efecto contrario, y, y como compensación obtengo un resultado positivo, porque en realidad si la hiperventilación lo, lo que me produciría es una baja de oxígeno, ¿no? Baja de la absorción de oxígeno. Ahí tengo una que para mí es espectacular. A mí me encanta siempre responderla, que es las técnicas que oxigenan la sangre, estas técnicas de hiperventilación que oxigenan la sangre. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Nos querés contar, Osari? ¿Cómo es esa oxigenación de más que nos da la sangre hiperventilar? Sí, que es por el efecto, es un poco, bioquímicamente no te lo voy a saber explicar muy bien, pero genera al producir un efecto contrario a la acumulación de CO2, por contraste termina produciendo la sobreoxigenación, algo así sería, pero no sé A si... mí me gusta explicarlo, yo se lo explico mucho más simple a las personas. Primero que nada, tenemos 98% de saturación de oxígeno en sangre, o sea que Sí, sobreoxigenar la sangre sería 2%, lo cual vamos, estadísticamente no es es significativo. nada, Y segundo, exacto. básicamente se completa ese 2% porque el oxígeno no se está gastando porque no hay CO2 en el sistema. Entonces, en realidad, no estás Bueno, oxigenando nada. nada. Y yo también siempre digo, el oxígeno en la sangre es tóxico porque nos oxida.
como también la glucosa en sangre es tóxica porque nos genera diabetes. Cuando está en la célula o está en el hígado, genera sustrato energético. Entonces, eso Exacto. es clave, Sí, es más fácil, sí, sí, es más fácil de entender por ahí así, me parece bárbaro. de alguna manera. Sí, lo mismo que muchas de las prácticas que se usan de hiperventilación para aguantar más la respiración. O porque yo aguanto más la respiración después de hiperventilar. Que por cierto, a mí siempre me gusta aclarar, no lo hagan en el agua porque es extremadamente peligroso hiperventilar y Peligroso. aguantar la respiración en el agua. Por favor, Mm. nunca lo hagan, es muy importante. Eh, yo a veces se lo Sí, explico a las personas, es como que vos me digas que mejorás tu estilo de vida simplemente porque ampliaste el crédito de la tarjeta de crédito. O sea, no es que vos realmente ganaste capacidad para aguantar más, mejoraste tu pausa máxima, mm, tu pausa de control o digamos tu fuerza máxima. No, no, es que ahora mm, estás haciendo con uno que te ayuda. Te pusiste cinturón, venda, rodillera claro, digamos banda para arriba. Claro, vas a mover más kilos, después sacátelo y vamos a ver cómo te va. exacto. Me gustó esa. Y vos sabés que yo digo que muchas de estas Sí, todo lo técnicas pagás, lo terminás, esa ventaja la terminás pagando. yo digo mucho que estas técnicas de hiperventilación para mí son un poco como el CrossFit que vivimos nosotros. Una moda que se popularizó, ¿por qué? Porque a las personas les generaba un efecto, lo mismo que te genera la hiperventilación, que te deja ahí medio como loco, como los bots Sí. de CrossFit te dejan destruido. Y como si yo quedo re Mm, loco, esto está buenísimo, es re poderoso, o si yo estoy hecho mierda después de un entrenamiento, significa que es positivo. mm, Después empezamos a ver todo el coletazo de eso. No es que las técnicas de hiperventilación sean malas. Lo que pasa, lo mismo que CrossFit sea malo, lo que pasa es que si vos no estás entrenado, no tenés técnica y nada, te vas a romper. Si vos ya estás, como mencionaba Ari, sobre respirado, por ende tenés una pausa de control de 10-15, hiperventilar más, no te va a generar ningún beneficio a largo plazo. A corto plazo sí, porque te va a generar un rebote que vas a quedar. exacto, Wow, como si te ese tomaste un trago de medio, vino. Claro, vas sí, a quedar bárbaro, recontra relajado. Después vas a hacer de vuelta, subir hasta la sensación de incomodidad. Y la verdad que para mí, yo siempre lo digo, es algo que está buenísimo, pero tenés que tener capacidad para hacerlo y sostenerlo en el tiempo y no lastimarte. Por eso yo digo, es exacto. como CrossFit hace unos años Pero cuando como el vimos CrossFit, el- el- la subida y la caída. exacto, que fue la caída de muchísima gente, Sí, lamentablemente. sí, fue una caída bastante catastrófica porque se dio rápida. Se vio Bien, rápida y a mucha gente le generó, bueno, comparándolo con esto, es como ese subidón ¿no? que vos decías, pero después, che, se me pasó caidón. todo y quedé peor. Ahora estoy peor, ¿qué hago? Ahora estoy peor, literal, Ah, literal. Pero bueno, Ari, y como una pregunta ahí ya veo como para ir cerrando, así no te robo tanto tiempo, porque la verdad, como te digo, a mí me encanta charlar con vos y me quedaría durante horas. Alguien que está viendo, que quiere saber, dice, ¿cómo carajo, dónde carajo empiezo? Casi como si que te diría si tuvieras que dar una prescripción de movimiento básica para alguien que pueda empezar más o menos sin lastimarse en el gimnasio. Seguro. ¿Cómo haríamos esto con en la parte de respiración? Algo ya dijiste, obviamente, pero resumido, ¿qué 3, 4, 5 acciones le podríamos dar a alguien que está viendo esto para integrarlo ya mañana y empezar a sentir esos efectos inmediatos? Después, entrenar. claro, yo empiezo con, bueno, el control de la respiración diafragmática, muy básico en supino, porque tenés más propiocepción, la mano en el pecho, la mano en el abdomen y empezar a ser consciente una respiración que debería ser absolutamente subconsciente, ¿no? Tratar de hacer ese descenso del diafragma y hacerlo por nariz. O sea, empezar haciendo esas cosas simultáneamente. Ahí también, para los que están en el gimnasio, una bandita en la panza también La puede servir bandita porque elástica tiene, para digamos, más sentirla, para feedback. empujar.
Eso, tiene más feedback Este, porque tiene todo a lo largo y a su vez tiene esa exacto, pequeña como exacto. resistencia para Sí, por eso yo entrenar la lo fuerza decía como de los paso músculos. uno, está bien, me acuesto, una vez que lo tengo, ahí sí la bandita viene muy bien. Una bandita tipo minivan que se te cortó, bueno, un Ahí sí elástico, pueden cualquier utilizar la faja, así, ahí sirve, ahí la sí de el efecto, neopren. es el efecto faja, claro, y tratar de esa sensación de estar empujando algo hacia afuera todo el tiempo. Y después yo iría avanzando hacia estos periodos durante el día. Yo no soy muy de ponerle, de meterme a prescribirle a la gente demasiado esto, pero sí que en algún momento del día, preferiblemente a la noche antes de acostarse, empiece con una respiración controlada, tipo respiración cuadrada, que lo incorpore como un hábito nocturno de 5 minutos de respirar un 4-4-4, etcétera, etcétera. Pero en el gimnasio es primero concientizarlo, después tratar de trasladarlo a lo más fácil, a los ejercicios más sencillos. Obviamente que se supone que esto lo vas a hacer en un periodo inicial, ¿no? Ya tenés 300 de sentadilla. Bueno, hacelo, porque mejor, más vale tarde que nunca, pero lo ideal es que cuando llegues a mover cargas importantes, vos ya tengas recontra incorporada esta respiración, que sea, yo siempre digo, no que no pueda salir mal, sino que no haya forma de que no salga bien. O sea, que salga bien sí o sí. Vos decías el RM técnico. Bueno, justamente que salvo que sea para el que compite en una situación de competencia, en el gimnasio no te tiene, siempre tenés que ejecutar bien y la respiración adecuada tiene que ser parte de esa ejecución. Y esa respiración, no puede ser que tenés que necesitar estar pensando demasiado cómo respirar. Te tiene que salir solo, natural. Para eso tenés que haber hecho todo lo previo. Empezar por vos acostadito, tranquilo, a ver, bueno, ahora estoy haciendo un bird dog, ¿sí? Un bicho muerto y tengo que respirar eso y por ahí sí me da para ir pensándolo, tengo tiempo de pensarlo e incorporarlo. Bueno, incorporarlo en todo ese tipo de trabajo. En una sentadilla también me da tiempo, porque yo tengo la barra acá y bueno, tengo tiempo, no es como que no estoy en un partido de rugby cambiando de dirección, esquivando un oponente o en la lucha, Y hay donde no una puedo cosa buena que pensar. está bien, Ari, que vos tenés el feedback de la barra. Entonces, si vos Claro, empezás a inhalar vertical, vas a sentir que la estás empujando que la para estás arriba. empujando, Si claro. vos la empujás para arriba, porque estás alargando tu columna. Más Claro. larga la columna, la palanca más chota. Necesitamos compactarnos. Sí, sí. Eh, Curiosamente, lo contrario a lo que proponen algunos. sí, sí, no sé. Por yo no quiero experimentar. Ahí sí voy a esperar que estén los papers y toda la información confirmada para cambiar de parecer. Pero por lo menos por ahora Por ahora sigo, no, por sigo con ahora esta, sigo con vamos a esta. compactar que viene Sigo, bien. claro, sigo con las tradiciones. Y una cosa que para mí vale la pena recalcar es que a mí una cuestión que la respiración funcional, me gusta decir, es como, mi idea y mi intención es, digamos, como que tratar de llevarla a un punto de considerarla como una capacidad condicional, como la fuerza, la flexibilidad, etcétera, que se necesita una cantidad de acuerdo a una magnitud, por así decirlo, de acuerdo a el trabajo que vos tenés, la resistencia aeróbica, la flexibilidad o todas las otras capacidades condicionales de acuerdo a esto. Y que tiene, digamos, como la flexibilidad. Yo es como la flexibilidad o la velocidad. O vamos a decir, el mejor ejemplo es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque todos nacemos pudiéndonos llevarnos el dedo del pie a la boca, pero después de adulto tenemos que ir a la clase de stretching porque lo perdimos. ¿Y por qué lo perdimos? Y porque pasamos demasiado tiempo sentados, porque no nos movemos, etcétera. La respiración disfuncional es lo mismo. La perdemos porque vivimos expuestos a estresores que nos agitan, no nos movemos, porque ahí hay otra parte que hablamos mucho de dióxido de carbono. La fuente en la que nosotros generamos dióxido de carbono en el cuerpo es el metabolismo. Cuando Ujú, creamos ATP, generamos ATP
agua, calor y dióxido de carbono. Entonces el movimiento es una parte esencial también de la respiración. Un movimiento Exacto. controlado, nasal y todo eso. Entonces es clave esto que entendamos que y sobre todo vamos a decir los que son jóvenes o los que tienen hijos, que es muy importante esto, que para que se eviten problemas a futuro, para que eviten teniendo lumbalgia, problemas de rodilla, que hagan y se Mm. mantengan móviles. Lo mismo con la respiración funcional, para que se eviten todas estas cosas tan comunes hoy en día, de ansiedad, falta de foco, insomnio, problemas de concentración, etcétera, que mucho tiene que ver de esto. Hay un dato que yo siempre digo que a mí me encanta, que es vos más o menos con 30 segundos de hiperventilación puedes afectar entre un 20 y un 40% del riego sanguíneo del cerebro. ¿Realmente Ujú. pensamos que nuestro cerebro va a mejorar con 20% o 40% menos de sangre? ¿Que nos vamos a poder enfocar? No lo veo así. No, no va a funcionar. No. Sí, a mí me gusta decir que la respiración es el primer movimiento a restaurar. O sea, si venimos de un estado en el que perdemos prácticamente todos los patrones básicos, perdemos la ejecución funcional de los patrones básicos, bueno, la respiración, también perdemos la funcionalidad y de todo sería el primero. O sea, si yo tengo que elegir uno, empiezo con la respiración. Después lo otro vemos, pero empecemos por la respiración. Y después, sí, todo lo demás. Pero venimos por ahí de un paradigma donde la respiración era. O sea, o sea, si estoy vivo porque respiro. Listo, ya está. ¿No? Estoy vivo, respiro. Totalmente. Inhalo, exhalo, ¿viste? Que era la típica de si inhalo, exhalo. ¿Y cuándo inhalo y cuándo exhalo? Y ya está. Y ahí se acabó todo el misterio. Y hay bastante más, hay bastante más. Bueno, Ari, como siempre, acá, como nada, los que quieren aprender más de vos, sea de esto de respiración, sé que estás por sacar un libro, me encantaría que nos cuentes de eso. Antes que nada, contanos del libro este que estás por El sacar. libro tan postergado es el manual de entrenamiento inteligente Está que postergado unos tiene. cuantos años ya. Vamos, Sí, no, sí, estamos, sí, estamos sí. todos esperando. Fue siempre una asignatura pendiente. La idea es sacar lo por fascículos, digamos, calculo que en tres tomos y que van a salir digitales y después sí una edición impresa de todo el material junto, que básicamente es lo que yo transmito en mis cursos de entrenamiento inteligente. Es lo que venimos hablando, desde la respiración, estabilización central, core. Esto va a ser la primera parte que calculo que para marzo ya va a estar. Y después todo lo que siempre enseño sobre los patrones básicos de movimiento, las evaluaciones, cómo evaluar cada patrón, cómo corregir los déficits que se encuentran y otro tipo de ejercicios que no sean los patrones principales, sino patrones secundarios. Cómo armar la sesión de entrenamiento, cómo programar el entrenamiento. Bueno, eso va a ser como la tercera y última Me parte. encanta. Y Ya, bueno, esa es la idea. La idea es. quiero que salga la física, así me lo autografiás y me lo la- pongo acá uf. en la Pero biblioteca. bueno, obviamente para todos los que me han estimulado para hacerlo, obviamente que van a ser los primeros en recibirlo. Y yo también estoy entusiasmado. Pues siempre fui como medio. Me Ah, encanta, pero. ¿no? Yo cuando vi me puse muy contento porque dije, es lo que estábamos todos esperando. Y es un poco, aparte, lo que estoy descubriendo que es la posibilidad de, como todo el contenido, hacerlo como mucho más prolijo, mucho más ¿viste? Contundente de lo que uno cuando está hablando delante de la gente y demás, puede llegar a decir que siempre algo se pierde, siempre algo te olvidaste, siempre te quedó algo en el tintero. En cambio, así vas revisando el texto y decís, no, che, acá falta esto. Che, hay nueva evidencia sobre esto, agreguemos esto.
Y eso es lo que estamos haciendo con Jero, que es el que lo edita. Gracias, Y Jero Milo, por hacerlo no, Jero posible. es un genio, un Ya hizo capo. posible los de ese Costa, ahora hace los tuyos. Vamos, Sí, le sí, debe un no, montón. aparte de la generosidad que tiene, pero además tiene la capacidad. Así que ahí Bien. estamos Bueno, con ¿y él resolviéndolo. cuándo tenemos el próximo entrenamiento inteligente presencial? Ah, Esto eso tiene estoy que ser ideal. como, todavía no ¿Tenés lo tengo fecha acá ya? acá en Buenos Aires, en Corpo. El último lo hice en diciembre del año pasado. Bien. ¿Y tenés Así que alguna fecha ya este año no tengo, a pero programar? seguramente No, no. Entonces, dejanos tus redes sociales para que el que quiera saber más de vos se conecte por ahí con vos para hacerte consultas o siempre anotarse los cursos. todo lo comunico por mi Instagram, que es Ariel Couseiro González. Lo Y vamos a ahí poner ahí siempre va a entonces. aparecer todos los cursos que doy presenciales u online, los publico ahí. Así que si me siguen, A seguir los ahí los van a dedos nomás encontrar. entonces. Ahí van a encontrar eso y los adelantos del libro. Y ya no publico tanto como antes, pero bueno, siempre alguna cosita ponemos. Sí, sí. Yo te sigo y sos bastante activa tus redes. Un poquito, un Bien. poquito. Bueno, Ari, nada, agradecerte, se nos fue casi una hora y media de charla para mí, nuevamente, recordarte quizás el placer de haber aprendido de vos, de todo el tiempo y todas las preguntas que me has respondido. Yo no lo conté, pero yo me acuerdo que te conocí por una revista de Mercado Fitness cuando estabas abriendo, creo que el segundo Corposado, La pero segunda, como sí. el primero, vamos a decir, solo Corposado. Creo que es así la historia, que imagínate el tiempo que hace que encontré tu mail, no sé cómo, y te escribí un mail y te pedí ir a conocer el lugar y todavía no había abierto y me abriste las puertas ahí para conocer ese lugar que era, sentó precedente en Argentina, vamos a decir, por lo menos, porque era como el primer En ese lugar momento de era así. entrenamiento. Era el segundo, ese era el segundo, el primero nació en el 99, Era que que no estaba había más red por social. microcentro, puede ser. Estaba en la Galería Güemes, en un lugar raro para, para algo así, en un sexto piso además. Eh, pero la verdad que ahí, bueno, fue una gran experiencia porque logré primero concretar mi forma de mi Sí, esa metodología, que visión que tenías en la cabeza del exacto, espacio de de trabajo. entrenar de una manera diferente para lo que se veía acá, más de manera convencional. O sea, yo siempre digo, yo no inventé nada, pero bueno, bajé Pero la fuiste información ardiente, de no alguna inventaste los manera. colores, pero los combinaste muy bien para crear una obra hermosa. Y ahí sí me permitió decir, ah, che, bueno, funciona, la gente contenta con los resultados, con esto de poder entrenar incluso en menos tiempo de lo que estaba acostumbrado a hacer. Pero claro, en una época sin redes sociales, no se comunicaba, no se podía comunicar tan fácil como ahora. Y el que sí salió mucho más, este es el tercero en el que estoy ahora, el que sí fue mucho más expuesto y publicaba videos y subía información era el segundo. Sí, sí. Del primero no sé, no hay, es más, No hay registro. yo no tengo fotos, no tengo nada. Tendrías que conseguir para el libro, para una parte de la intro La verdad histórica, que alguna sí, foto del original. bueno, me acuerdo en el primero, y esto ya para no extenderme más, pero como dato, había hecho unos póster gigantes, me había sacado fotos de todos los ejercicios, posición inicial y final. Imagínate, en esa época era papel. Entonces había Sí, sí. hecho toda una impresión gigante, eran como dos póster gigantes con todos los ejercicios. Este,
Y ni eso Yo ni lo que te eso iba a borré. preguntar es, estando en el sexto piso, ¿tiraban la barra? ¿Cómo era lo que estaban abajo? No Sí, sé, con las me mancuernas. recagaban a puteada, tenía unos quilombos con eso bárbaros. Era un lugar que había sido un petit hotel donde paraba en su momento Saint-Exupéry. Mirá vos la luz. Y que un tipo hacía en los años 70 puso un gimnasio, de estos gimnasios bien setentosos, digamos, Entonces, y después quedó nada ahí, quedó de titanes cerrado, en el ring. claro, quedó cerrado con algunas cosas y que estaba el alquiler y yo que en esa época, viste, buscaba, fui, caí y dije, bueno, acá puedo, agarré, viste, cambié, modifiqué, arreglé lo que me servía, lo usé, metí otras cosas y bueno, ahí arrancó Corposado, Ahí está. ahí arrancó. Y claro, lugar, edificio de oficinas, como decís vos, tirar la barra, se complica. A veces, a veces me venían a Sí, porque putear no en debía haber arameo. disco bumper en esa época. No, tenía una ventaja, que tenía dos plantas, entonces yo esas cosas las podía hacer en la planta que tenía Ah, yo arriba mío, pero la vibración siempre llegaba sí, por el aire y luz del edificio, el sonido salía y sí, sí. me decían de todo. Pero bueno, nada, fue una linda... Fueron 7 años ahí, además, fue No, mucho. un montón, un montón, un montón. Eh, Bueno, Ari, nada, agradecerte nuevamente por todo, un placer como siempre. Gracias, gracias, gracias por No, todo lo gracias a que vos, has Mati, como hecho siempre. por mí y por toda esta generación de profesionales que me animo a decir, nos formaste y nos impactaste a todos. Así que nos estamos No, viendo, para mí, gracias a todos los que estuvieron ahí en Internet siguiéndonos. Queda grabado el vivo y después también lo vamos a pasar por el YouTube por acá. Así que gracias para todos.